En este video se explicará cómo trabajar con sumatorias en Java haciendo uso de ciclos. Cuando tenemos un ejercicio de una sumatoria, siempre se va a presentar el símbolo de la sumatoria, el inicio de la sumatoria representado con la i y el fin de la sumatoria representado como n. Después del símbolo de sumatoria nos presentan la ecuación o ecuaciones que debemos representar o implementar en el código para dar el resultado. Antes de pasar al código, mi recomendación siempre es que primero hagan un ejemplo en papel con números que el usuario ingresaría. Para este ejemplo nos piden calcular la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de 2x más i sobre n a la i, es decir, de 2 por x, aunque aquí no nos colocan el símbolo de multiplicación. Siempre que tenemos un número y una variable o dos variables seguidas, significa que se están multiplicando. Es decir, que tendríamos 2 por x más i sobre n elevado a la i. Si el usuario ingresa n igual a 3 y x igual a 2, en el ciclo vamos a pensar que tenemos la siguiente condición. Nuestro ciclo empieza en i y termina en n, incluyendo la n. ¿Eso cómo se representa? Como está aquí en términos de programación, i menor o igual que n. Entonces, cuando i vale 0, decimos que nuestra ecuación de la sumatoria se ve como 2 por 2 más 0, que es lo que vale la i, sobre 3 a la 0. ¿Por qué 3 a la 0? Porque decimos que n vale 3 y la i en este punto vale 0. Dado que es una sumatoria, el resultado de esta operación que está entre paréntesis, debemos sumarlo al resultado de la siguiente iteración, que es cuando i vale 1. De igual forma debemos sumarlo a la iteración cuando i vale 2 y cuando i vale 3. Cuando i vale 3 y se hace la operación y ese resultado se suma a los resultados anteriores, aquí se detendría el ciclo. ¿Por qué en i igual a 3? Porque el ejercicio nos dice que i empieza en 0 y va a terminar en lo que valga n. Y en este caso n vale 3. Por eso va desde 0 hasta 3 y por ello se hacen 1, 2, 3 y 4 iteraciones de ese ciclo. Matemáticamente, en el ejemplo que estamos haciendo, el resultado da aproximadamente 6.59. Haciendo los cálculos de la iteración 0, 1, 2, 3 y luego sumándolo da ese resultado. Entonces, cuando vamos a trabajar en programación, vamos a expresar la sumatoria como un ciclo. ¿Por qué como un ciclo? Porque se repite una serie de ecuaciones o de operaciones un número de veces determinado. Entonces, si lo queremos implementar con un ciclo while, tengamos en cuenta que debemos primero crear la variable de control del ciclo. Acá la representamos como i, que inicia en 0. Si se dan cuenta, aquí en la sumatoria también i inicia en 0. Y el ciclo, la condición es la que dimos anteriormente, i menor o igual a n, y n es el número que ingresa el usuario. Dentro del ciclo irían las instrucciones. ¿Esas instrucciones qué van a hacer? Hacer el cálculo de estas operaciones que tiene la sumatoria. Antes de cerrar el ciclo, recuerden siempre aumentar la variable de control, que en este caso es la i. Exactamente lo mismo se haría en el do while. El do while lo único que cambia es la estructura, porque creamos la variable de control del ciclo, esta que dice int i igual a 0, y ya no se escribe acá while de primero, sino se escribe do, se abre llave o corchete, se escriben las instrucciones, antes de cerrarlo se aumenta la variable de control y se cierra terminando con esta instrucción, while, y entre paréntesis la condición del ciclo, que es i menor o igual que n, y terminamos con punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, las estructuras cambian un poquito. Y para el caso del ciclo for, recordemos que for
en la misma línea trae las tres partes del ciclo: el inicio, y inicia en 0, el fin, que lo marca la condición, que si se dan cuenta es exactamente la misma que usamos en los otros ciclos, y menor o igual que n, y aumentamos aquí mismo la variable de control. Luego que se cierra este paréntesis, abrimos y cerramos llave, y por dentro de esas llaves van las instrucciones del ciclo. Vamos a ver cómo trabajar esto en el código. Vamos a ver el código utilizando un ciclo while. Entonces aquí ya se tiene el proyecto creado, se creó un proyecto de tipo Java Application, y dentro de este proyecto en la clase tenemos el método main. En el método main lo primero que hicimos fue solicitar al usuario los datos. ¿Qué datos son los que necesitamos para el ejercicio? La n y la x. Nosotros vamos a crear un método, que se llama calcular sumatoria, que lo tenemos más abajo. Ese método va a retornar un dato de tipo doble, y por eso lo estamos guardando en esta variable que se llama resultado sumatoria, que es de tipo doble. Si el método calcular sumatoria no retornara ningún valor, es decir, que aquí donde está creado dijera void, no podemos hacer esta asignación. No se puede hacer la asignación si el método no retorna. En este caso, en este ejemplo, el método sí retorna. Una vez que tenemos el retorno del método y que lo hemos guardado en la variable resultado sumatoria, ya podemos imprimir esa variable. Entonces acá lo que se hizo fue imprimir un mensaje donde dice el resultado de la sumatoria es resultado sumatoria. Pero el método calcular sumatoria vamos a ver qué tiene. Está aquí abajo. Si se dan cuenta está fuera del main, ¿vale? El método para calcular la sumatoria lo primero que hace es crear la variable de control, como explicamos antes. El ciclo necesita una variable de control. Vamos a crear una variable de tipo doble que se llame sumatoria y la inicializamos en 0. En esa variable sumatoria es donde vamos a ir guardando, almacenando el resultado de la suma de cada una de las iteraciones del ciclo que se necesitan para calcular lo que nos pide la sumatoria. Entonces, este método, si se dan cuenta aquí en la línea de declaración, retorna un tipo de dato doble. Entonces, ¿qué hicimos? Esta variable doble sumatoria la estamos retornando aquí abajo. Adicionalmente, el método calcular sumatoria nos recibe dos variables de tipo entera. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro del método? Vamos a crear también un ciclo while. Acordémonos que escribimos while, la condición, abro llave, por acá está la llave que cierra while, y dentro de las llaves los cálculos. La condición del ciclo, si se dan cuenta, dice i menor o igual que n, que fue lo que explicamos antes para representar la sumatoria. La sumatoria empieza en i, que en este caso i vale 0, y va a ir hasta la n, incluyendo la n. Si se dan cuenta, acá dice menor o igual. Dentro del ciclo vamos a crear dos variables de tipo doble, una para el numerador y otra para el denominador. ¿Por qué? Porque en la sumatoria, vamos a verla un momento, aquí tenemos en la ecuación que nos pide o en las operaciones que nos pide realizar, tenemos dos partes, el numerador y el denominador, ¿sí? Si fuera otro tipo de operación donde no tenemos numerador y denominador, pues ya manejaríamos de otra forma la organización del código. En este ejemplo sí tenemos un numerador y un denominador. En el numerador nos piden calcular 2 por x más y sobre n elevado a la i. Entonces, ya que creamos estas variables numerador y denominador, el numerador, si se dan cuenta, dice 2 por x más y. Esta x viene de lo que recibimos aquí en el método y la i viene de la variable de control del ciclo.
En el denominador nos piden que calculemos cuánto es n elevado a la i. Para ello lo que se hizo en este caso fue crear un método que se encarga de calcular la potencia al que le enviamos como base n y como potencia la i. Una vez que tenemos numerador y denominador, lo que hacemos es, en la variable sumatoria que habíamos creado aquí arriba, mírenla, doble sumatoria igual a 0, que está antes del ciclo. Acá en esta variable hacemos sumatoria igual a sumatoria más el cálculo de la división de numerador entre denominador. Luego aumentamos la variable de control del ciclo. Recuerden que esa variable se aumenta justo antes del cierre del ciclo, es decir, antes de esta llave o corchete. Aquí se está aumentando. Una vez que se termina el ciclo, lo que se hace es lo que dijimos antes, retornamos el resultado que lo estamos guardando en sumatoria. Ahora veamos calcular potencia. Si se dan cuenta, lo estamos asignando. Acuérdense que si asignamos es porque el método sí o sí está retornando algo. Vamos a ver qué nos retorna. Este método que está aquí abajo, fuera del otro método, se llama calcular potencia, retorna un entero y nos recibe un entero que representa la base y un entero que representa la potencia. Para calcular la potencia, una de las formas es inicializar la variable resultado en 1. El ciclo va desde i igual 1 hasta i menor o igual que la potencia que nos están dando. Aumentamos la variable de control del ciclo y dentro del ciclo vamos a hacer resultado igual a resultado por la base. Si resultado inicia en 1, quiere decir que la primera vez que se entra al ciclo, si es que se entra, vamos a multiplicar a 1 por la base. Y se van a hacer multiplicaciones sucesivas dependiendo del número que tengamos acá en la potencia. Y al final, ¿qué se retorna? Resultado, que es de tipo entero. ¿Y por qué se retorna una variable de tipo entero? Porque aquí en el retorno del método le estamos diciendo retórneme un dato entero. Entonces, una vez que retorna en potencia, eso se viene aquí, ese resultado llega aquí a este método y lo asignamos a la variable que decíamos antes, denominador. ¿Listo? Y así es como nosotros vamos a calcular la sumatoria. Una vez que se retorna esta sumatoria, recordemos, decíamos que es lo que nos retorna el método calcular sumatoria y lo estamos acá en el main guardando en la variable resultado sumatoria. Como ya tenemos ese dato, lo único que hacemos es imprimir un mensaje. El resultado de la sumatoria es al que le concatenamos ese resultado que hemos obtenido. Vamos a probar el programa. Vamos a probar con los datos del ejemplo. N, 3 y para X ingresamos un 2. Recordemos que el resultado del ejemplo nos da aproximadamente 6.59. Y efectivamente aquí estamos obteniendo el resultado que esperábamos. Entonces siempre recuerden que para hacer un ejercicio de sumatoria deben primero hacer un ejemplo en papel. Si no les dan el ejemplo, ustedes escriben el ejemplo en papel, prueban con algunos números y después empiezan a analizar cómo pasarían la sumatoria a métodos en Java utilizando ciclos.